Buenas, querido profesor y queridos compañeros. Mi nombre es Paula Tarazona, estudiante de Ingeniería Metalúrgica. Mi nombre es Luis Miguel Umaña, estudiante de Ingeniería Metalúrgica. Mi nombre es Juan Esteban González, estudiante de Ingeniería Metalúrgica. Mi nombre es Torquedo Díaz, estudiante de Ingeniería de Petróleos. Nuestro proyecto de investigación se basó en un modelo matemático multivariable para un proceso de enfriamiento industrial de sólidos en cilindros rotatorios horizontales. En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en una planta de hornos de reducción mineral en el que se realizó una investigación a escala piloto en los enfriadores de mineral reducido para evaluar el comportamiento de los parámetros de transferencia de calor que son los que caracterizan dicho proceso. Para ello se registraron los valores de la temperatura de entrada y salida tanto del agua como del mineral, los flujos, y estos flujos variaban entre 10 y 19 litros por minuto. Como resultado, se obtuvo el procedimiento de cálculo para determinar los coeficientes superficiales de transferencia de calor por unidad de longitud. Además, también se encontró que en los enfriadores de mineral reducido predominan la conducción y radiación del mineral a las paredes del cilindro cubierta por el sólido, así como la convección y la evaporación del agua al medio, que permite dirigir las acciones hacia estos elementos para aumentar la eficiencia de la instalación. Para efectuar el control del proceso de enfriamiento del sólido resulta necesario su modelación matemática, tomando en consideración el objeto, equipamiento en el cual ocurre esto. Para dicho estudio se ha seleccionado el enfriador cilíndrico rotatorio horizontal, como lo vemos en la figura, el cual es un objeto de elevado grado de complejidad desde el punto de vista de la transferencia de calor. Por sus características constructivas y tecnológicas, el modelo matemático debe conformarse de derivadas parciales, por ser este un objeto que puede considerarse como de parámetros contribuidos debido a su gran relación largo-diámetro. En este trabajo se plantea como objetivo realizar la modelación matemática del proceso de enfriamiento de un sólido en el enfriador cilíndrico rotatorio, considerado como un objeto con parámetros distribuidos, similar a lo analizado en un horno de calcinación minera. En la industria del níquel se emplean los enfriadores cilíndricos rotatorios, en los cuales el mineral laterídico, una vez reducido, es enfriado desde los 750 grados centígrados hasta valores que varían entre 150 y 200 grados centígrados, temperatura requerida para el proceso de lixiviación. Sin embargo, desde su puesta en explotación, los enfriadores de la planta de hornos de reducción no logran llevar los valores deseados a la temperatura del mineral, superando los 200 grados, o sea, quedan un poco más de los necesarios para trabajar. Los ingenieros e investigadores se han dedicado a la solución de este problema y aunque algunas dificultades en la industria han sido solucionadas mediante la modelación matemática, hasta hoy no se reportan resultados referidos a la modelación físico-matemática del proceso de enfriamiento. ¿Cómo se hizo? Utilizaron el enfriador del mineral a escala piloto. Instalaron el Centro de Investigación de Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca, el cual es un equipo de transferencia de calor dispuesto horizontalmente, con carros raspadores y paletas en su interior que remueven el mineral y limpian la superficie interior del cilindro, evitando así que el mineral se adhiera e interfiera en la transferencia de calor entre este y la superficie del enfriador. En este proceso se presentan tres modos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. El mineral descargado en el enfriador, la temperatura varía entre 350 y 400 grados centígrados. Le permite transferir calor por conducción, por convección y por radiación a la superficie interior del tambor, que predomina la transferencia de calor por conducción debido al contacto sólido-sólido. En este caso, pues el mineral y el enfriador. También se transfiere calor por convección debido a la presencia de gases de combustión que acompañan el mineral hasta el interior del cilindro. A través del espesor del enfriador, el flujo de calor se transfiere por conducción, teniendo en cuenta que el posterior análisis es la mayor influencia de la transferencia de calor por conducción, en la parte en la que el mineral está en contacto con la pared del tambor. Luego, desde la superficie exterior,
del enfriador, este intercambia calor por convección con el agua de la ducha o del flujo con el cual entran y se encuentra bajo condiciones atmosféricas, dando lugar al calentamiento progresivo del agua que varía entre 40 y 55 grados centígrados, formando una pequeña película de agua que posteriormente ocurre la transferencia de calor de aire al agua por convección y evaporación. Procedimiento o la metodología con el cual se desarrolló. Bueno, la metodología de nosotros es el procedimiento de cálculo para la evaluación del proceso de enfriamiento, tomando como referencia el procedimiento establecido por Góngora en el año 2007. Bueno, él decía que estaba conformado por 3 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que caracterizan el proceso de transferencia de calor en cilindros rotatorios horizontales, enfriados con agua. Se obtiene la expresión matemática, el número 1, que podemos observar acá en la imagen, que servirá como ecuación de balance para el mineral laterítico reducido. Podemos observar que en la expresión número 1, el miembro de la izquierda caracteriza la velocidad de variación de la temperatura en el tiempo del elemento del material mineral, delta X. El primer miembro de la derecha relaciona el calor que entra con el flujo del material al elemento del delta X y el calor que sale con el material. El segundo es el calor entregado por el mineral a la pared del cilindro. Y pues el área de la sección transversal del mineral se determina según la segunda expresión matemática que tenemos a continuación, que sería esta. Desarrollada por Columbi en el año 2000. Alepus en el año 1997 determina el tiempo de residencia y su distribución en hornos de calcinación, y Peña en el año 2016 lo que hizo fue determinar el tiempo medio de residencia del flujo en un reactor continuo a través del método de Simpson, como lo conocimos en el cálculo integral. La velocidad del sólido por el interior del cilindro se puede determinar a través de la relación entre el tiempo de retención y la longitud del cilindro, pero debido a las limitaciones existentes se propone calcular la velocidad del sólido a través de la ecuación 4, que la tenemos acá, referenciada por Chan en el año 1997. Para la determinación del coeficiente es necesario tener en cuenta los modos de transferencia de calor presentes en el enfriador del mineral. El calor del sólido a la pared se transmite por conducción y radiación del sólido a la pared cubierta por el mineral, y a la pared descubierta se le transmite por convección y radiación. Para el primer caso, el coeficiente de transferencia de calor puede definirse por la ecuación número 5, que según dio Góngora en el año 2004. Para el segundo caso, donde transmite el calor por convección y radiación del sólido a la pared descubierta, el coeficiente de transferencia de calor puede definirse por la ecuación número 6. Para calcular el coeficiente superficial de transferencia de calor del sólido a la pared por unidad de longitud del cilindro, se cumple la ecuación número 7. Como la podemos observar, que tiene en cuenta los coeficientes de transferencia de calor del sólido a la pared no cubierta y cubierta por el mineral y sus respectivas áreas de transferencia de calor, según lo dijo Columbi en el año 2000. Del balance térmico para la pared, según la ecuación diferencial de la conducción, se obtiene nuestra expresión número 9.
Para determinar el coeficiente de transferencia de calor, se tienen en cuenta los modos de transferencia de calor, conducción y convección, resolviéndose a través de la ecuación número 10. Para la solución de la ecuación número 10, se debe calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección al agua a través de la ecuación número 11. En este caso, considerando que el enfriador se mueve a baja velocidad y que es este quien le transmite el movimiento al fluido, se asume que la velocidad del agua es aproximadamente igual a la del enfriador, correspondiendo con la conclusión más importante referida a la velocidad para la convección en flujo de Curet, donde según Incropera él en el año 2003. El movimiento de fluido es en una sola dirección, en flujo paralelo, que involucra planos estacionarios y en movimiento separados por una distancia L, con el espacio intermedio ocupado por un fluido incomprensible. Más sin embargo, en el flujo de Curet, el movimiento del fluido no está determinado por el gradiente de presión, sino por una fuerza externa proporcionada a causa del movimiento del plano superior relativo al plano inferior. Las constantes C y M correspondientes a la ecuación número 11 se buscan en correspondencia con el valor del número de Reynolds. Obtenido una vez esto, se sustituye en la ecuación número 10 para calcular el coeficiente de transferencia de calor a través de la pared del cilindro por unidad de longitud. Luego, la ecuación número 9 se transforma en la ecuación número 12, que podemos observar acá. Del balance térmico para el agua, según la ecuación diferencial de la conducción, resulta ahí la ecuación número 14. Para determinar el coeficiente de transferencia de calor a través de agua por unidad de longitud al medio, lo que hacemos es utilizar la ecuación 15, que la tenemos ahí, y pues la ecuación número 16 se utiliza para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al medio, y para ello es necesario tener en cuenta la cantidad de calor que se transfiere por evaporación del agua. La energía exigida para la evaporación proviene del interior del líquido, lo que trae consigo reducciones en la temperatura del mismo. Como el proceso analizado no posee ninguna fuente de calor externa y no se desarrolla en las condiciones de estado estacionario, se reduce a un equilibrio entre la transmisión de calor por convección del gas y el calor perdido por evaporación desde el líquido. Estas simplificaciones son frecuentes en los cálculos de ingeniería y son recomendados por diferentes investigadores, como lo fue Kerr en 1999 y Sachenko en el año 1979, Incropera en el año 2003. Para las condiciones antes descritas de la ecuación 14 se obtiene la ecuación número 17. De esta manera es como queda establecido el procedimiento de cálculo para la evaluación térmica del objeto de estudio. Los criterios considerados para el establecimiento del procedimiento de cálculo le confieren al mismo una exactitud superior a la lograda en lo establecido con anterioridad y permiten que la evaluación sea satisfactoria del comportamiento térmico del enfriador. Bueno, los resultados. Los valores resultantes del análisis estadístico de los parámetros que intervienen en el proceso de enfriamiento se muestran en la tabla número 1. En la tabla número 2 se relacionan los resultados fundamentales obtenidos para los valores medios, evaluados para dos flujos de agua de 10 y 19 litros por minuto, y se determinan los coeficientes de transferencia de calor por unidad de longitud. El coeficiente K1, que como lo podemos ver en la figura 4,
muestra un crecimiento respecto a la temperatura del mineral a la salida del enfriador, debido a que el mismo es función de la temperatura y además caracteriza la transferencia de calor entre los dos sólidos mineral-tambor. El coeficiente de transferencia de calor del mineral a la pared por unidad de longitud, el coeficiente K1, depende además de las propiedades termofísicas del mineral. Estas propiedades, unidas al área que ocupa el mineral en el interior del cilindro, son factores decisivos en el proceso de enfriamiento, ya que a mayor área ocupada por el mineral, la altura de capa del mineral es mayor y a su vez la transferencia de calor es menor, teniendo en cuenta además de esto que la conductividad térmica del mineral es baja, que oscila entre 0,11 y 0,17. Al analizar el comportamiento del coeficiente de transferencia de calor de la pared al agua por unidad de longitud, o sea, es decir, el coeficiente K2, se revela un incremento del mismo con el aumento de la temperatura del agua a la salida del proceso, logrando que el agua absorba mayor cantidad de calor durante este. En la figura 5 se puede ver evidenciado el incremento del coeficiente de transferencia de calor. En la tabla número 2 se observó la diferencia entre los valores del coeficiente K2. Para ambos experimentos es despreciable, por lo que se puede justificar que un aumento en el flujo de agua no contribuye al incremento de la transferencia de calor por convección en el proceso. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que el tiempo de permanencia del agua sobre la superficie del cilindro es mínimo y por tanto solo permanece una pequeña película de agua cubriendo el cilindro, moviéndose conjuntamente con él a igual velocidad. En la eficiencia de la transferencia de calor influye también el material del enfriador, ya que en el proceso una parte significativa del calor transferido se emplea en variar la energía interna de la pared a medida que aumenta su temperatura. Se deben considerar las incrustaciones en la pared que actúan como aislantes térmicos, dificultando el intercambio de calor con el agua y que están presentes en el objeto de estudio. El coeficiente superficial de transferencia de calor del agua al medio circundante por unidad de longitud, es decir, el coeficiente K4, muestra un comportamiento similar al coeficiente K2, debido a que el valor del coeficiente 4 está condicionado por la temperatura que alcance el agua a través de la superficie exterior del cilindro durante el proceso del enfriamiento. La cantidad de calor que entregue al aire por convección y evaporación estará en dependencia de las condiciones medioambientales, como son la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, humedad específica y la velocidad del viento. Bueno, para concluir, tenemos de conclusiones que, primero, se encontró que los procesos de transferencia de calor que predominan son los de conducción y radiación del mineral a la pared cubierta por el sólido, seguido por convección y evaporación del agua al medio y en menor medida por convección y radiación del mineral a la pared no cubierta por el sólido. De segundo, tenemos los coeficientes de transferencia de calor del mineral a la pared por unidad de longitud K1 y de la pared al agua por unidad de longitud K2 y del agua al aire por unidad de longitud K4 tienen un comportamiento similar y sus valores se incrementan con el aumento de la temperatura del mineral y del agua a la salida del proceso respectivamente. Por último, tenemos que los coeficientes de transferencia de calor de la pared al agua por unidad de longitud K2 y del agua al aire por unidad de longitud K4 tienen muy poca variación al cambiar el flujo del agua de 10 a 19 litros por minuto. Bueno, y digamos, en palabras más terrenales, imaginémonos un eje de 3 dimensiones en el que va de forma horizontal el sólido y por dentro tenemos un sólido exterior. Por dentro el sólido interior, por él circula lo que es el mineral y entre los dos sólidos, el exterior y el interior, circula una corriente de agua
que enfría pues el sólido y lo pone a temperaturas de más o menos 150-200 grados Celsius, lo que permite poder usar este sólido, este material mineral, para poder pasar a una etapa adaptiva, un proceso adaptivo en el que podamos ponerlo como un material funcional. Y para finalizar, tenemos una parte investigativa de la cual mi compañero Miguel les va a hablar. Aparte de este proceso de enfriamiento, también se suele utilizar otro proceso de enfriamiento, pero en el cual no utilizan flujo de agua, sino utilizan vapor de aire comprimido. ¿Esto por qué lo hacen? Esto se utiliza por la gran cantidad de demanda que tienen los enfriadores, no solamente los del mineral, sino también los que se utilizan domésticos, tales como el aire acondicionado de las casas o el aire acondicionado de los supermercados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos utilizan el aire comprimido para enfriar la sustancia o el mineral que fluye a través de ellos. Bueno, muchas gracias.